Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted vea este programa. Bienvenidos sean todos una vez más a otro segmento de su programa favorito, Pandora Podcast. Como cada domingo estamos acá acompañándolos a todos ustedes, nuestra querida audiencia de Pandora Podcast, a todos nuestros logo escuchas. Pues para más información, más entrevistas y más periodismo del chido. Soy César el Lobo Becerril y en compañía de mi carnal Yassi Conde, somos Pandora Podcast y en este segmento de El Mundo Enfermo y Triste vamos a hablar de una situación pues medio complicada. Ajá. Ah, Normalmente aquí en Pandora no hacemos ese tipo de contenido porque no es nuestra línea. Ajá, si bien sí es un podcast informativo, pero pues no tenemos una línea editorial noticiosa. Ajá. Pero creemos que es importante hablar de esta situación que ocurrió el fin de semana pasado, porque en primera pues tuvimos el infortunio o la oportunidad de estar en ese momento cuando la cosa pasó. Eh, y si bien no vamos a abordar el tema desde un punto de vista noticioso, sí desde la opinión y la crónica. Ajá. Entonces, sí me voy a moderar muchísimo en muchas cosas, porque pues siempre nos amonestan en la plataforma de TikTok por decir ciertas cosas o por tener cierto vocabulario. Y necesitamos que lo que vamos a decir el día de hoy, pues sí sea un poquito más, vamos, que no esté censurado. Ajá. Por lo mismo, pues también voy a tratar de evitar de decir nombres importantes, porque la verdad sí da miedo. Y solamente nos vamos a enfocar en los hechos. Ajá. Como todos saben, pues una situación complicada se suscitó el fin de semana pasado en Guadalajara y pues por consiguiente hubo muchísima repercusión de violencia en muchos estados de la República Mexicana y pues bueno, la verdad es que pues sí es de alarmarse, la situación hasta ahorita creo que ya cesó, pero esto no se ha terminado. Este es apenas el pre de todo lo demás. Hay muchísimas cosas que hablar al respecto. Y vámonos por partes, ¿no? Hay muchas cosas que hay que decir que la verdad es que ni siquiera apunté porque es mucha la información que hay. Entonces esto se va a hacer larguísimo. Entonces vamos a enfocarnos en ciertos puntos esenciales. Pero antes de eso, ya se la sabe, señora linda, y en casa, señor horrendo y espantoso, denos like, comenten, compartan. Recuerden que estamos en todas las plataformas habidas y por haber. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, para que nos den el like, el comentario, la vista y toda esa onda, porque pues saben que necesitamos un poquito más de tránsito, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a lo importante. Eh, hace, hace una semana se hubo presencia militar en una zona de Guadalajara, donde fue abatido uno de los personajes más importantes y más poderosos del crimen organizado en México. Máximo respeto a esas personas, la verdad. Y eso llevó a muchísimas especulaciones y a muchísimos demostraciones de violencia por todos lados. No entiendo cómo es que esto no ha llegado a más todavía. Entonces yo soy de esas personas que dice, piensa mal y acertarás. Entonces yo creo que la cosa no ha parado aquí. Apenas están reorganizando todo. Evidentemente esto es un golpe bastante fuerte para las células del crimen en México, porque pues este personaje, hay que decirlo, súper importante y poderoso en México, pues deja un gran vacío y deja una ruptura bastante grande en las células del crimen organizado.
Eso no quiere decir que porque hayan cortado la cabeza principal de la hiedra, no va a dejar de existir. Hay muchísimas otras cabezas. Y estoy seguro que hay personas ya posicionadas para tomar el poder. Ajá. Esto se suscitó en Guadalajara porque digamos que pues, el lugar donde se llevó a cabo esta estrategia militar sucedió en Guadalajara. De ahí se desprendió una ola masiva de agresión en todo el estado. Las zonas más, bueno, es que no puedo decir que las zonas más afectadas porque todo Guadalajara estuvo afectado, pero sí donde hubo más presencia de violencia fue Guadalajara y Puerto Vallarta. Saludos a la gente de Puerto Vallarta. La verdad es que en Puerto Vallarta la cosa se puso bien complicada porque habían dicho, había un rumor que también habían abatido a otro personaje importante pues de esta célula que le llaman el Sapo. Y supuestamente la noticia era que también lo habían abatido. Eso es mentira, no es cierto. Pero evidentemente cuando llegó la noticia a Vallarta, pues se armó un desastre espantoso. Miren, yo no les voy a decir como que, o sea, no me voy a hacer el influencer de decir, güey, yo estaba ahí, fue horrible, vi cosas espantosas, por favor, mándenme dinero porque estoy traumado. No, yo no vi nada, absolutamente nada. Sí se escuchaban muchísimas cosas, pues, bom, 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 y bang, 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 ¿no? Por todos lados. Había mucha presencia militar, había mucha presencia policíaca en todos lados, incluso llegando al aeropuerto de Puerto Vallarta. Yo me pude percatar que antes, de hecho, o sea, horas antes de que empezara toda la trifulca, ya había militares en el aeropuerto. Ahora, quiero aclarar otra cosa. Hubo muchos videos de situaciones que pasaban en el aeropuerto y yo subí un video de esos. Quiero aclarar esa parte porque se dice, o sea, se desmintió mucho la situación de lo del aeropuerto. Sí pasó lo del aeropuerto. O sea, hubo pánico en el aeropuerto. La gente empezó a gritar, empezó a correr. ¿Y saben por qué? O sea, el video que yo subí fue de lo que estaba, o sea, fue con la intención de que vieran lo que estaba pasando en el aeropuerto, no porque hubiera presencia delictiva dentro del aeropuerto, ni de broma hubiera podido haber eso, porque el lugar estaba resguardado de militares, porque cuando yo llegué había muchísimos militares en el aeropuerto, y estamos hablando de eso que como las 9, 10 de la mañana. Entonces, no era posible que hubiera habido un ataque dentro del aeropuerto. Era imposible que eso pasara. Pero lo que yo me enteré después fue que una persona estaba corriendo adentro del aeropuerto y la gente se paniqueó. Entonces, cuando vieron pasar este tipo corriendo así desesperadamente, no sé por qué estaba corriendo, toda la gente se paniqueó y empezó una cosa espantosa dentro del aeropuerto. Y más nada. Hubo muchísimas noticias falsas al respecto. Por ejemplo, que supuestamente una camioneta con elementos de esta célula pasaban a decir que toda la gente que vieran en las calles a partir de las 6 de la tarde la iban a levantar. Eso tampoco fue cierto. No sé por qué lo empezaron a decir, pero no se metían con los civiles. Pero sí hubo muchísimo daño a casas, infraestructura, negocios, a los coches. De verdad a la gente bajaban de los coches con violencia y quemaban sus coches. Eso fue lo que pasó. O sea, sí fue una situación bastante complicada, pero no se metían con los civiles. Pero pues bueno, pues es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Ok, ¿qué más? Evidentemente no había vuelos
de ningún lado para Guadalajara, pero sí había de salida hasta el otro día. Y aquí, bueno, hay una cosa muy importante de la que quiero hablar. Estados Unidos se ha adjudicado el abatimiento de este personaje. No sé qué tan cierto sea eso, pero sí hubo presencia de la Armada norteamericana y evidentemente hubo participación activa de las instituciones de seguridad de Estados Unidos. El gobierno de México evidentemente sabía dónde estaba este personaje y qué estaba haciendo y cómo ha operado desde hace muchísimos años. Hay que recordar algo importante y a mucha gente eso les va a súper enojar, pero bueno. Este cartel criminal ha tenido muchísima presencia en México y ha retomado muchísima fuerza desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el 2015, me parece, hubo un intento de captura por parte del gobierno de la Armada Mexicana contra este personaje. Evidentemente no se dio porque, pues bueno, evidentemente el gobierno venía estando financiado por parte de esta persona. Y pues eso fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Después llegó el sexenio de López Obrador, que evidentemente también estaba siendo financiado no solamente por el Chapo, sino también por esta célula, ¿no? Y evidencias de eso hay muchísimas, porque muchos de los narcopolíticos y personas de la política que están involucradas con capos, líderes y células criminales tienen fotografías con personajes de esta célula, empezando por el comandante de las Fuerzas Armadas. Ajá. Documentense, hay muchísima información al respecto. Este personaje que salió en la mañanera de la señora presidenta a llorar por la pérdida de los elementos militares, pues resulta que tiene muy buena amistad y muy buena conexión con algunos elementos de esta célula. Un personaje que le llaman el Inge, que después ya fue capturado. Pero creo que fue el 2018 cuando fue la elección la elección a la presidencia de López Obrador. Este personaje de las Fuerzas Armadas tiene una fotografía con el Inge. Ajá. Y resulta que, pues bueno, fue una pieza importante en el gabinete de López Obrador. Y pues bueno, con la ayuda de López Obrador y de este personaje, pues metieron a mucho más personas dentro de la política. El líder de la barredora, y muchos otros narcopolíticos que son presidentes o gobernadores de municipios y de estados de la República, empezando por Tabasco. Y después, pues ya llegó la señora presidenta, que también evidentemente viene financiada de el cártel de Jalisco. Y evidencias de esas hay muchas también. Y la verdad, esta mujer, yo pensaba que López Obrador era lo peor que le había pasado a la política mexicana, pero creo que ya se está agarrando ahí un buen trompo con esta señora, porque lo ignorante de López Obrador le sobra a esta señora de cinismo. Salió en la mañanera a minimizar la situación de una manera tan absurda. Y evidentemente esta mujer tiene, y si no tiene, debería tener mucho miedo.
porque la traición a este tipo de personajes pues se paga muy caro. Y de verdad que sí debería tener muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo, porque pues toda la gente, aunque sea poderosa, tiene que serle fiel a sus jefes. Vean lo que pasó con Enrique Peña Nieto. Tuvo que salirse de México y vivir en el exilio, evidentemente en un exilio lujosísimo en España, porque traicionó al Chapo. Entonces, pues ese tipo, yo creo que vive con los acá en la garganta, porque algún día se la van a cobrar. López Obrador vive también en su exilio, porque traicionó al Chapo. Y aparte, pues lo está buscando la inteligencia, bueno, el gobierno de Estados Unidos. No pueden actuar por cuestiones políticas, por ciertas injerencias, pero conociendo cómo es este señor, el presidente de Estados Unidos, pues la verdad es que es impredecible ese sujeto. Para toda la gente que dice, ay, que nos ayude Estados Unidos, no saben ni lo que están diciendo. De verdad, no saben lo que están diciendo. Yo no soy partidario para nada de Morena, pero una intervención de Estados Unidos en México es lo peor que podría pasar. Vean el caso de Venezuela y vean lo que está pasando en Irán. O sea, de verdad, la televisión está minimizando las cosas a más no poder, pero sí está muy cañón. O sea, la situación política está muy complicada, estamos en focos rojos pues no sé, o sea, es completamente impredecible. Este señor Donald Trump es una persona desquiciada. Y su forma de crear paz es primero empezar con la guerra, pero bueno, eso siempre ha sido una constante en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México. Y ahora, pues bueno, esta señora tiene los ojos y la pata encima del cuello de parte del gobierno de Estados Unidos, porque evidentemente la están presionando para que entregue cuentas. Y qué mal que tenga que subordinarse de esa manera cuando esta mujer proclama y proclama y proclama soberanía nacional y cero injerencia internacional. Y pues todo el mundo sabe que no es así. Y nunca ha sido así. La única persona que ha tenido para ponerse tú por tú con el gobierno de Estados Unidos fue el infame Carlos Salinas de Gortari. Fue el único que lo hizo. De ahí en fuera, pues todos se doblan. Y pues esta mujer no la tiene fácil, no la voy a defender, tampoco la voy a criticar por eso, pero se me hace tan absurdo que salga en su ya cansada y desgastada mañanera a decir las cosas más absurdas y tontas que se le pueden ocurrir. Y miren que yo tenía un poco de confianza en esa mujer porque es una persona estudiada, es una persona con grandes credenciales académicas y pensé que realmente iba a traer un cambio. Pero pues no, simplemente es una marioneta que está siendo movida por una mano anciana, que bueno, también ya esa mano anciana pues ya no tiene tanta injerencia, porque ahorita quien pretende mover ese títere es Estados Unidos, y por lo que veo va para allá. Sin embargo, hay muchísimas cosas que están ahí en el tintero y que crean muchísima especulación. Por ejemplo, el abatimiento de este personaje importante del crimen organizado. Se dice que no fue abatido en el campo de batalla, pues.
esta persona murió en el helicóptero que lo estaba trasladando, ¿no? Pero vamos, no se dice por ahí, ¿verdad? Rumora y se especula que lo tuvieron que finalizar. ¿Por qué? Estados Unidos lo quería vivo, porque tenía que declarar, así como lo ha hecho el Chapo y muchos otros personajes del crimen organizado que están ahora en poder de Estados Unidos. Y este personaje era clave para muchas cosas de la investigación que tiene el gobierno de Estados Unidos en contra del crimen organizado en México. Y decidieron finalizarlo porque no le conviene al gobierno de México. Porque si este señor hablase, muchos personajes importantes del gabinete del gobierno actual, incluso el mismo expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, están involucrados con estos personajes, porque su campaña política fue financiada desde el principio por el Cártel Jalisco. Entonces, por eso, pues convenía que mejor se callara antes, ¿no? Y lo callaron. Y desafortunadamente la gente sigue estando aletargada. Y el gobierno de esta mujer replica las mismas estrategias demagogas del expresidente López Obrador. Al pueblo, pan y circo. Y miren que ahora es más importante que México no pierda la sede de la FIFA, bueno, la sede del Mundial, y que BTS abra más fechas en México. Entonces, evidentemente creo que sí va a haber repercusiones en cuanto al Mundial, pero no se sabe. No se sabe, a lo mejor sí Guadalajara va a estar vetado de los partidos, pero no se va a cancelar el Mundial en México. Ustedes recordarán cuando el Mundial fue en Sudáfrica, también hubo muchas cosas bien espantosas por parte de los guerrilleros, del gobierno, y de todos modos se llevó a cabo. Entonces, evidentemente, pues habrá un despliegue de seguridad masivo durante el Mundial, pero se va a llevar a cabo. Y pues también se va a presentar Shakira gratuitamente en el Zócalo de la Ciudad de México, y tampoco se ha cancelado. Entonces, para la presidenta y para el gobierno de Morena es más importante que haya fútbol y que haya una artista internacional dando show en la plancha del Zócalo, para que la gente se le olvide lo que está pasando. Porque evidentemente ahora tienen que negociar con el nuevo líder de esta célula, o pedir perdón, porque los traicionó. La presidenta, líder de México, los traicionó a petición del gobierno de Estados Unidos. Y ahora más que nunca, Estados Unidos está sobre México al más no poder. Se ha valentonado a decir que gracias a... Y sí, la verdad es que sí. Gracias a la inteligencia y la milicia de Estados Unidos es que pudieron llegar a batir a este personaje y han debilitado el narcotráfico en México, pero no lo han terminado y nunca se va a acabar. Y me parece muy sorprendente que días después, en una mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum salió vestida de blanco a decir que no pasa nada, a decir que hay Estado, que hay gobernabilidad, que hay soberanía y que hay instituciones fortalecidas. Y yo preguntaría, ¿en son de paz con quién, presidenta? ¿Con Estados Unidos?
con los elementos caídos, con la gente de México, o con quién está en son de paz, doctora Claudia Sheinbaum, con tal vez las personas que usted traicionó, no sé. Se me hizo bastante interesante que saliera vestida de blanco a decir que había paz y que se están llevando a cabo las pláticas pertinentes para que todo se calme. ¿Con quién se va a calmar, doctora? ¿Con el gobierno de Estados Unidos? En su gabinete, dentro de su gabinete, con las personas que están muy, muy asustadas. Recordemos lo que le pasó a la gobernadora de Sonora recientemente, que en paz descanse su hijo. ¿O con quién hay que estar en paz, doctora Claudia Sheinbaum? Pero bueno, eso realmente solamente es una opinión de una crónica que todo mundo pudo vivir y que todo mundo pudo ver. Entonces, ustedes saquen sus conjeturas. Seguramente mucha gente va a estar a favor. Gracias por eso. Hay que informarnos más, hay que ser más analíticos, hay que ser más críticos y hay que dar nuestra opinión y hay que hacerla escuchar. Pero también hay mucha gente que seguramente ahorita está como cangrejo aventando burbujas por la boca. Pues no se enojen, mejor busquen manera de argumentar y argumenten que lo que estoy diciendo es mentira. Porque, a ver, no estoy hablando por hablar. Yo soy periodista de formación, entonces hay una investigación, hay estrategias de investigación, entonces no estoy hablando por hablar nada más. No soy el típico, soy influencer y quiero hablar de esto porque me duele México. No mames. Perdón. No, soy un periodista serio, que si bien mi contenido no ha sido tan serio, pero nunca hablamos de temas de esta índole. Entonces, por esta vez creo que es importante. Y miren que me contuve todos estos minutos en no decir ni groserías, ni mencionar cosas inapropiadas, y tuve un lenguaje un poquito más sobrio para que no pase nada con este video. Evidentemente pues también no queremos insultar ni nada a nadie, pero sí al gobierno. La verdad es que esto es una porquería, pero bueno, tenemos mundial y viene Shakira. ¡Wow! Me encanta, o sea, maravilloso. Gracias gobierno, gracias Claudia, gracias a la Cuarta Transformación. Y pues bueno, ya. Eso es todo lo que quería comentarles. Espero de verdad que no pase nada. Espero que pues las cosas pues se relajen un poco. Y pues nada, es solamente una cápsula noticiosa de Pandora Podcast. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Soy César El Lobo Becerril y mi carnal la Yassi Conde. Somos Pandora Podcast y nos vemos el próximo fin de semana, pues para seguir con nuestra línea así humorística, mágica, musical. Gracias amigos, nos vemos el próximo fin. Chao, besitos.